necesario recibir. Entonces, estaba viendo esta escritura sobre fuimos engendrados con un propósito. Y la palabra engendrado tiene que ver con procrear, esa es la palabra en griego, y concebir. Procrear y concebir. La palabra engendrado, como la conocemos nosotros, es como si un árbol, una fruta se une con la otra y uno engendra otra fruta con la otra, pero no en el griego no es así. En el griego tiene que ver con concebir, con dar a luz, con recibir los beneficios de todo lo que Dios nos ha dado, pero tiene que ver con estar conectado para ser engendrado, o ser engendrado para estar conectado, para recibir los frutos de lo que estamos conectados. Por ejemplo, estamos conectados con Dios, vamos a recibir las promesas de Él, las promesas de Él. Entonces, vamos a ver una escritura aquí, nacimos del amor. Yo no sé si usted sabe que nacimos del amor. El amor no es una palabra simplemente, el amor es una persona, porque Dios es amor. Nacimos del amor. El amor nos engendró a nosotros, el amor de Dios. En otras palabras, nosotros estamos conectados con el amor de Dios. Y el amor de Dios está en nosotros. Vamos a ver una escritura en 1 Juan, capítulo 5, versículo 1. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Es interesante que si creemos en Él, si lo hemos recibido como Señor y Salvador, tenemos que tener un fundamento. Un fundamento tiene que ver con cómo tú puedes darle frente a todo problema que estemos pasando. El fundamento tiene que ver con algo ya establecido, en algo que es estable, que no se deja mover por ninguna cosa. Entonces, viendo esta escritura nos da a entender que si estamos en Cristo, todo lo podemos porque fuimos engendrados por Él. En otras palabras, nacimos de Él. Si tú naces, y todos nacimos de hombre y una mujer, padre y madre, simplemente, y fuimos engendrados por los padres que tenemos en lo natural. Pero lo que queremos ver aquí es lo sobrenatural. El hombre es natural, sin Dios. Pero cuando una persona viene y es engendrada por Dios, ya no es natural, ya es sobrenatural. Porque tenemos las promesas que Dios nos ha dado, que está establecido en lo que la palabra dice. Por eso dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Por eso el que no naciere de nuevo, no verá el reino de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, así también al que ha sido engendrado por Él. En otras palabras, fuimos engendrados por Él. Entonces, si fuimos engendrados por Él, entonces tenemos que amarlo, o necesitamos amar al que nos engendró, porque nacimos de Él. Entonces, cuando tú amas a Dios y tú sabes que tú fuiste engendrado, o tú estás conectado o injertado en Él, eso quiere decir que tú tienes los beneficios de lo que tú estás recibiendo de parte de Él. Ahora, tiene que ver con algo bien importante. Tenemos que nacer. Nacer tiene que ver con un cambio en la vida tuya, donde tú eres una persona natural y te conviertes en una persona sobrenatural por medio de lo que es la vida de Jesús manifestándose en cada uno de nosotros. No voy a muy ligero porque a veces, para explicarme mejor. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir en este día? Jesús es el Cristo, como dice ahí. Él es el Señor de nuestras vidas. Dios tenía un propósito con cada uno de nosotros y con esta generación. Lo que pasa es que no entienden. Esta generación que no conoce a Jesús, que no le está sirviendo a Jesús, no entienden que fuimos cambiados y transformados porque fuimos y nacimos de la palabra. La palabra es Jesús y Jesús es la palabra. Ahora, ¿qué hizo la palabra? La palabra nos engendró. La palabra vino porque la palabra es una semilla.
Siendo una semilla, eso quiere decir que nosotros fuimos engendrados por una semilla. Pero también la semilla es Jesús. Porque Jesús es la palabra. Y la palabra es Jesús. Entonces, todo aquel que cree, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser engendrados? Creer. Y no es solamente un día, o un momento, o una hora, o un mes, o una semana. Es todos los días. Cada vez que tú crees todos los días, tú comienzas a recibir, porque tú estás conectado con el cielo. Con el cielo. Es como podemos tomar este cuerpo natural está conectado. La cabeza con el cuerpo, con el pecho, tiene los brazos, tiene los pies, todo está conectado. ¿Cómo funciona este cuerpo? A través de estar conectado con ciertos miembros de este cuerpo natural. Ahora, este cuerpo natural, Dios lo tomó como un tabernáculo. Y ahora Él quiere y está viviendo dentro de ti. Porque cuando tú recibiste a Jesús como Señor Salvador, ya tú fuiste engendrado o conectado. O, como dice la palabra, tú fuiste procreado. Tú naciste de Dios. Cuando tú naces de Dios, tú naces y tú entras en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque en lo sobrenatural es lo que está las promesas. Ahí es donde están las promesas de Dios, en lo sobrenatural. Hemos estado viviendo y vivimos en un mundo natural, pero dentro de este mundo natural hay personas sobrenatural. Por eso cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él nació del Padre, Él vino del Padre. Por eso es el Hijo de Dios, Padre. Entonces el Padre engendró a su Hijo, el Hijo engendró a la iglesia. La iglesia se está levantando con la autoridad de lo mismo que Jesús hizo y puede hacerlo, porque simplemente fue engendrado del mismo material o de la misma persona. Fuimos engendrados de Dios con un propósito, para establecer a Jesús aquí en la tierra. Por eso nosotros no tenemos religión, lo que tenemos es una vida y la tenemos en abundancia, porque se llama Jesús, y Jesús no es una religión. Los nombres fueron puestos por los hombres, pero Jesús no vino a poner un nombre o una denominación o una iglesia. Él vino a que nosotros seamos vida, tengamos la vida de Él manifestándose en esta vida que nosotros estamos viviendo aquí en la tierra. Ahora, todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. O sea que hay que nacer de Dios para manifestar lo que es de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, tenemos que amarlo, o necesitamos amarlo. ¿Cómo tú amas a Dios? Por un nuevo corazón que tú tienes. Por ese nuevo corazón, cada vez que tú recibes la palabra del Señor, el corazón tuyo está siendo totalmente diferente, porque palabra o semilla se está sembrando en tu corazón. Cada vez que Dios siembra en tu corazón, está manifestando y tiene la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso cuando tú recibes al Señor como Señor y Salvador, tú eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero entonces, si son hechas nuevas, eso quiere decir que ya tú no eres la misma persona que era anteriormente. Por eso tú puedes vencer el pecado, tú puedes vencer los temores, los miedos, las circunstancias, cómo están las cosas, cómo se mueven las cosas en este mundo. Por eso tú naciste de lo sobrenatural. Y como naciste de lo sobrenatural, eso es lo que tú eres. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes derecho a manifestar lo que es de Dios. Entonces lo que es de Dios se manifiesta por medio de tu entender y tener la revelación de cuando tú fuiste engendrado por Él. Ahora tú lo amas porque tú sabes quién tú eres en Él. El problema es que a veces no conocemos o no entendemos quiénes somos en Él. Cuando tú recibes a Jesús, el Señor como Señor Salvador tuyo, tú necesitas saber y tener revelación de lo que tú eres en Él. Por eso en Él todo lo podemos. En Cristo todo lo podemos. Ahora, fuera de Cristo no podemos hacer nada. Fuera de Él no podemos hacer nada. No somos nada. Pero en Él tiene que ver con la vida que hemos recibido, de que el Padre le plació dar su Hijo para que nosotros fuéramos engendrados o injertados en lo que Él es. Por eso lo que Él es, eso es lo que somos nosotros. Porque nacimos de Él
nos parecemos a Él, hablamos como Él y tenemos la autoridad como Él aquí en la tierra. Ahora tenemos que entender esto a través de la revelación del Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo y no estamos conectados, o sea, cuando tú estás conectado, ¿cuántos saben que la vida tuya depende del corazón y de las arterias y las venas? Y todo tiene que ver con la vida. La vida está en la sangre. Ahora, la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario fue lo que nos compró legalmente, nos compró para que ahora nosotros recibamos las promesas de Dios y ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, si fuimos engendrados por Él, debemos amarle, por eso la adoramos. Yo creo que no es necesario que hacemos nuestras manos y que alguien lo diga, alce sus manos y reciban la gloria. Eso debe salir de tu corazón, porque es a través de una relación con Él. O sea, un amén no debe salir porque te dicen que diga amén. Un amén sale porque tú sabes que algo te habló y está de acuerdo con lo que tú has recibido de la revelación de Dios. Entonces, cuando nosotros alabamos a Dios es porque le amamos, porque fuimos engendrados por la misma presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso tenemos que también amarle a Él, vivir para Él, y no solamente aquí en la iglesia. Cuando salimos de aquí debemos de darle gloria al Señor y alabarle y darle la gloria y la honra, porque Él se merece toda gloria y honra, porque fuimos engendrados, no éramos nada, íbamos para el infierno, no teníamos esperanza, pero Dios nos dio toda la esperanza para poder manifestar lo que Dios es aquí en la tierra. Lo que tú eres ahora en Cristo es muy diferente a lo que tú eras anteriormente, porque tú fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora, la presencia de Dios es lo que va a hacer la diferencia, y tu relación con Dios va a hacer la diferencia en cómo tú conoces a Dios y cómo tú puedes manifestar a Dios aquí en la tierra. Por eso Jesús estaba conectado con el Padre todo el tiempo, por eso Él se separaba. De noche Él se separaba, teniendo comunión con el Padre, porque Jesús fue engendrado por el Padre. La iglesia otra vez fue engendrada por Jesús. Y ahora Jesús, lo que Él recibió del Padre, nos lo dio todo. Ahora estamos completos en Él. Ahora tenemos que entender. El versículo 2 dice así: en esto conocemos que amamos los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es interesante. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, que los amamos. O sea, amar a los hijos de Dios o los hermanos tiene que ver cómo fuiste engendrado y cómo tú entiendes lo que es ser injertado. La palabra otra vez injertado es concebir. O sea, tú das a luz, tú tienes adentro la vida de Dios. La vida de Dios se manifiesta a través de tu comunión con Dios. Conforme a como tú tienes comunión con Dios, así tú vas a manifestar lo que es de Dios. ¿Me explico? Como dicen allá. Entonces lo que quiero decir con esto es que si tú conoces a Dios, en esto conocemos a Dios, que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, o sea, dice lo que dice aquí dice, cuando tú amas a Dios, así tú puedes amar a tu hermano. Y es fácil amarnos uno a los otros. Pero cuando dice la Biblia, amad vuestros enemigos, ahí se pone más difícil. Entonces tú no amas a Dios con tu propio amor, tú amas a Dios con el amor que Él puso y engendró dentro de ti. Por eso no estamos aquí para tratar de ser cristianos. Algunos hermanos están luchando para ser cristianos. No tienes que luchar, lo que tú tienes que hacer es creer y recibir la palabra. Y esa palabra te sostiene. Esa palabra te sostiene para poder vivir una vida agradable a Dios. Y una vida muy diferente a la que vivía anteriormente. Porque es una vida de entendimiento. Es una vida de poder. Es una vida de autoridad. Es una vida donde Dios viene a manifestarse en ti. Porque si tú naciste de Dios, entonces tú puedes manifestar lo que es de Dios. Por eso todas las promesas de Dios son en el sí, en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces tú puedes. Lo que pasa es que no entiendes el principio. Cuando tú entiendes lo que tú eres, si tú no sabes y no entiendes lo que tú eres, entonces tú pierdes la bendición de poder manifestar a Dios aquí en la tierra. O sea, tenemos que ver esto bien claro. A través de como tú amas a Dios, así tú le vas a servir.
Tú no puedes servir a Dios más de lo que le ama. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, entonces Dios comienza a manifestarse y revelarse en la vida tuya. Y lo que tú no entendías lo va a entender. Y hay cosas escondidas que van a ser reveladas a través de una relación con el Señor. Por eso cuando Dios estableció la familia, aquello no era una idea de hombre. Fue la idea de Dios. De que Dios pudo manifestar al hombre, lo hizo alma viviente del polvo, y la mujer la hizo de la costilla del hombre. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hay un proceso ahí donde Dios hizo dos personas que fue engendrada por él. Adán y Eva tenían el potencial de vivir para Dios por miles de años, porque ellos fueron engendrados por él mismo, directamente. Ahora, ¿qué pasó? El pecado de Adán y Eva dañó la relación que Adán y Eva tenían. Entonces Dios tenía un plan. ¿Cuántos saben que Dios tiene siempre un plan? Y tiene un plan para poder restaurar lo que ha sido dañado. Fuimos dañados por el pecado. Por eso ahora el pecado nos ha seguido de generación en generación. Pero entonces cuando Jesús apareció, entonces ahí comenzó un comienzo de que Dios te quería a ti y a mí, para que tú tuvieras una relación con Él que no teníamos anteriormente, porque el pecado nos había separado de Dios, y estábamos en el reino de las tinieblas, viviendo una vida desordenada, una vida sin Dios. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, algo pasó. Más que sangre fue derramada en la cruz del Calvario, sino que la vida de Él se manifestó en Él, para que la vida de Él se manifestara en tu vida. Entonces esa vida que ahora vivimos, la vivimos por la fe. Por la fe estamos aquí hoy. Por la fe creemos, por la fe nos movemos. Pero tenemos que ver que el principio fue que Dios siempre ha querido una relación con el hombre que Él creó, con la creación. Por eso hay mucho ataque en contra de la creación de Dios. Por eso hay matanza, destrucción, gente muriéndose cada día, enfermedades, plagas y todo esto. Porque el diablo lo que quiere es destruir lo que Dios estableció. Entonces, Dios tenía un propósito que te iba a ayudar a ti y me iba a ayudar a mí, para poder levantarnos, para poder manifestar la vida de Él aquí en la tierra. Entonces, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es bien simple. Tenemos que guardar sus mandamientos para poder amarnos unos a los otros y amar a Dios. No podemos, lo primero que tenemos que hacer es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar los mandamientos, amar la palabra. Amar la palabra es ser un hacedor de la palabra. Dios no quiere simplemente oidores de la palabra. Podemos estar llenos de oír la palabra del Señor, y acá está, en la mente estamos llenos, en la cabeza estamos llenos de mucha Biblia, mucha escritura y muchos mensajes, pero nunca llegó al corazón. Y si no llega al corazón, entonces perdemos la revelación de lo que Dios nos está hablando y de la revelación que Dios tiene para cada uno de nosotros. El futuro tuyo depende de cómo tú oyes a Dios y cómo tú recibes la palabra del Señor y cómo tú quieres ser un hacedor de la palabra del Señor. Si no somos hacedores de la palabra es porque no estamos recibiendo la palabra en nuestro corazón. Y si no recibimos la palabra en nuestro corazón, perdemos la visitación de lo que Dios nos ha dado. Y todo lo que Dios nos ha dado está escrito. Por eso cuando el diablo fue a tentar a Jesús en Lucas 4, ¿qué pasó? Escrito está, escrito está. Aleluya. Entonces, todo tiene que ver con la palabra. Tú no puedes resistir los enemigos que vienen contra ti si no hay palabra. Si no hay palabra. O sea, amar a Dios, las evidencias de amar a Dios es guardar sus mandamientos, ser hacedor de la palabra. Las evidencias de cómo tú amas a Dios, así tú vas a poder manifestar lo que es de Dios. Entonces, lo que es de Dios tiene que ver con el futuro que Dios tiene para la iglesia, pero todo depende de cómo tú oyes, cómo tú recibes y cómo tú buscas a Dios. Por eso hay que buscar el reino de Dios primero. Hay que buscar a Dios, el reino de Dios primero. Eso Dios lo estableció, es la palabra, no se puede cambiar eso. Entonces, si Dios lo estableció, eso quiere decir que era para tu bien. Y a veces la corrección no nos gusta. Y a veces creemos que aquí venimos a otro mensaje más. A ver qué dice el pastor. A ver qué saca del sombrero. A ver si es un conejo o algo. No es nada de eso. Es simplemente la palabra de Dios implantada en un corazón.
en un corazón contrito y humillado, donde reconoce que necesita la palabra. Sin la palabra no hay vida, no hay vida, porque la vida de Dios se manifiesta en lo que Él dice, y lo que Él dice es la vida de la palabra, y la palabra tiene que ver con el futuro que nosotros tenemos como cristianos aquí en la tierra. Tenemos que estar atentos a ver qué dice el Espíritu Santo a la iglesia. ¿Qué dice el Espíritu Santo a la iglesia? Número 3, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aquí la palabra gravoso no es duro, no es difícil. La palabra no debe ser difícil para ti, ni es dura. Tú la puedes vivir, porque dentro de ti está la vida de Dios. ¿Y por qué? Porque fuimos injertados o engendrados por Él. Ahora, este es el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son duros para entender, o no son difíciles para recibirlo. Como dice ahí, sus mandamientos. Ahora, depende cómo tú quieres servir a Dios. Si tú simplemente le sirves a Dios y tienes comunión un poquito con Él, así tú vas a recibir de la palabra y de la revelación de Dios. Mientras más tú le buscas al reino de Dios, más tú vas a recibir la revelación de Dios. Y va a haber un crecimiento, y va a haber cambios, y tú vas a servir a Dios mucho mejor que lo que estás haciendo. Porque a veces nos conformamos como estamos, y simplemente llegamos a un lugar donde ahí nos estancamos, y no crecemos, y nos quedamos con lo mismo, la misma cosa. Vinimos a la iglesia y creemos, bueno, otro día más, otro miércoles más para cumplir. No estamos hablando de cumplir, estamos hablando de recibir la vida de Dios en lo que Él nos está hablando, para que nosotros podamos agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si no hay mandamientos. Los mandamientos es lo que Dios estableció para que nosotros andemos en esta vida nueva. Y esta vida nueva depende de cómo tú amas a Dios. Cómo tú amas a Dios. Por eso hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, si es así, entonces, ¿qué pasa con nosotros? Porque no lo estamos haciendo. Simplemente porque no le estamos dando lugar y no entendemos lo que hemos recibido. Dios se quiere revelar a nuestras vidas, pero depende de tu relación, tu comunión con el Señor diariamente. Esto no es de ratito o de días, de miércoles o domingo. Esto es todos los días una relación diaria con la presencia del Señor. Y todos tenemos tiempo para tener esa relación. Y si no tenemos una relación con Dios, vamos a tener otra relación con otras cosas del mundo, porque entonces el diablo va a tener acceso y quiere robarte lo que tú tienes. Si te roba un poquito de la palabra y tiene poca, imagínate dónde te va a quedar. Poca revelación por poca relación. La relación con Dios manifiesta la revelación de Dios. Entonces tenemos que verlo de esta forma. Si fuimos engendrados por Él y nacimos de Él, entonces tenemos el potencial de poder manifestar lo que es de Dios aquí en la tierra. En esta tierra recibiréis aflicción. Pero Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Él venció a este sistema en la cruz del Calvario. Pero depende cómo tú estás creyendo, cómo tú estás poniendo atención, cómo tú quieres más de Dios. Mientras más hambre, más Dios te va a saciar. Por eso, bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque serán ¿qué? Saciados. Dios te quiere saciar, Dios te quiere revelar, Dios te quiere dar esta oportunidad para que tú andes en vida nueva. Número 2, nacimos para no pecar. Tú no naciste para pecar. Tú no fuiste diseñado para pecar. Ahí mismo en 1 Juan capítulo 5, versículo 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esto es bien importante. Yo quiero que entienda porque a veces creemos que, yo he visto cristianos que yo soy un pecador. Tú no eres un pecador. Un pecador es uno que practica el pecado. Ahora, practicar el pecado es una cosa y caer en pecado es otra. Nosotros caemos en pecado, sí pecamos, pero no practicamos el pecado. Porque cuando estamos en el mundo, eso es lo que hacíamos, practicamos el pecado porque eso era la naturaleza que recibimos de parte del reino de las tinieblas. Pero ahora no practicamos el pecado,
Aquí dice bien claro, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ha nacido, no que viene a la iglesia, no que tiene a Dios en la mente, no que fuma o que no toma, o que no tiene nada que ver con eso. El pecado de Adán y Eva no fue que pecaron, no fue que, o sea, el pecado de ellos fue que no robaron un banco, no mataron a nadie, no hablaron mal. Lo único que hicieron ellos fue desobedecieron a que no comieran del árbol de la ciencia. Entonces comieron del árbol incorrecto. Eso es el único pecado que ellos hicieron. Entonces, estamos viendo esto bien importante. Si tú naces de él, nacer de él es engendrado. Tú eres engendrado. Tú estás conectado. Tú concibes de lo que es de Dios. ¿Ok? ¿Cuántos saben que todos nacimos de padre y madre? ¿Por qué? Porque había semilla. La semilla de la palabra es lo que nos hace nacer de nuevo. Vivir para Dios. Una vida diferente. Una vida que no vivíamos anteriormente, pero ahora la estamos viviendo porque fuimos engendrados y como Él es santo, nosotros somos santos. Por eso dice Él, sé santo como yo soy santo. Nuestra palabra santo quiere decir separado. Ya tú no haces lo que tú hacías anteriormente. Antes le robaba al vecino, ahora le ayuda al vecino. Y habla bonito al vecino. Antes le daba una patada al perro, ahora lo ama y le da comida. O sea, estamos hablando de cosas naturales. Si tú tienes 3 perros, pues son 3 bocas que hay que darle comida, imagínate. Ahora, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, todo lo que ha nacido de Dios, si tú naciste de Dios, eso quiere decir que tú eres un hijo de Dios y es porque tú fuiste engendrado o una semilla cayó en ti, tú te arrepentiste y recibiste al Señor como Señor y Salvador de tu vida y ahora esa semilla se está manifestando en lo que es la vida de Dios en la vida tuya. O sea, la vida de Dios tiene que ver con la palabra de Dios. Si no hay palabra, no hay vida. Si no hay revelación de la palabra, lo que hay es muerte. Por eso cuando tú recibes la palabra del Señor, tú no estás recibiendo una palabra de un libro. Tú estás recibiendo de la vida, misma vida de Dios, que está en la palabra y que es la palabra. Y esa palabra te va a comenzar a cambiar. Porque el poder del Espíritu Santo que está operando en ti, te va a ayudar a los cambios, a ser diferente, a hablar diferente, a manifestar a Dios donde quiera que tú vayas, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que tú vayas. Entonces, como fuimos engendrados por Él, aquí dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. No practica el pecado, no practicamos el pecado, si caemos en pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. O sea, Dios te guarda para que no peques. Yo no sé si tú te das cuenta, pero yo me he dado cuenta que Dios me ha librado del pecado. Yo me he dado cuenta que Dios tenía algo que aparentemente era bueno y era malo. Y Dios me libró de eso. Me ha librado de accidentes. Yo no sé cuántas veces Dios te ha librado a ti. Pero quiero decirte que fue Dios. Porque Él tiene un propósito contigo. Porque Él te ama. Porque Él no ha terminado con la vida tuya. Podemos pasar por muchas aflicciones aquí en la tierra. Diferentes. Cuando tú naciste ya comenzó la lucha. Porque el diablo ya tenía un plan para ti, para destruirte, para matarte. A veces tú ves a algunas personas que duran tanto y otras se mueren pronto. Y uno dice, ¿por qué será que aquella persona tan buena que era y se fue? Y el más malo se quedó. A veces hay cosas que hay que dejarlas quietas porque Dios es el que está jugando todas las cosas. Lo que tú no entiendes, déjalo quieto. Deja que más adelante Dios te lo revele. Y si no te lo revela aquí, te lo va a revelar allá. Pero esto es importante, hermano, que a veces entramos en cosas que no debemos entrar y cuestionar. ¿Por qué? ¿Por qué mi sobrina murió hace 2 semanas? ¿Por qué? Ella tenía 63 años. Era muy joven. Todavía tenía bastante vida. Simplemente porque le tocó el día. Y no sabemos cuándo nos vamos de este mundo. Pero cuando tú entiendes que cuando tú recibes la palabra en tu corazón, tú puedes creer por larga vida.
Tú puedes creer por eso. Eso es lo que yo hago. Yo creo por larga vida. Yo no sé cuándo me voy. Puede ser mañana, puede ser pasado, yo no sé. Pero yo estoy creyendo por larga vida. Larga vida tiene que ver con lo que la decisión de Dios. Cuando nos vamos de este mundo. Ahora, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No cae en pecado. Pero si caemos en pecado, gloria a Dios por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Wow. O sea, el maligno es el mismo diablo que viene a atacarte diariamente. Pero como tú fuiste engendrado, tú tienes la autoridad que Jesús tenía. ¿Cuántos saben que Jesús no pecó? Él fue tentado en todas las áreas, pero no cayó en pecado, porque fue engendrado del Padre. Ahora nosotros fuimos engendrados por lo mismo. Lo mismo. El mismo Espíritu Santo que tenía Jesús, o tiene Jesús, o está arriba, o está, bueno, el Espíritu Santo está aquí abajo. Pero lo que quiero decir es, el mismo Espíritu Santo de Jesús es el mismo Espíritu Santo de nosotros. Y eso indica que podemos vivir una vida santa, una vida consagrada, una vida diferente. No tenemos que alimentarnos de lo que el mundo está ofreciendo por ahí. La música, el dinero, la fama y todas estas cosas. Vamos a las cosas electrónicas, los teléfonos y todas estas cosas que estamos viendo que el enemigo está ofreciendo. No tenemos que ser controlados por eso. Porque ni mayores cosas tenemos allá arriba y Dios nos las va a dar aquí abajo. Y tenemos que ver que cuando vivimos la vida de santidad aquí abajo, allá arriba vamos a tenerlo todo. Aunque aquí nos falte algo. Pero aquí no nos falta nada porque en Cristo estamos completos. Y en Cristo todo lo podemos. Así que hay una esperanza para nosotros porque si fuimos engendrados por Él, eso significa que puedo concebir, puedo dar a luz de lo que es de Dios. Tú puedes dar a luz de lo que es de Dios. Así los hombres pueden concebir también ahora, en ese sentido. ¿Verdad? Que puede concebir lo que es de Dios en la vida tuya para que manifieste lo que es de Dios aquí abajo. El propósito de Dios es lo mismo que Jesús hizo en la tierra. ¿A qué vino Jesús? A salvar, a sanar, a libertar, a echar fuera demonios, a traerle gloria al Padre. Eso vino Jesús y a salvarnos a nosotros. Entonces, eso es lo que nos toca a nosotros también. Nosotros tenemos ahora el trabajo de hacer el trabajo de Jesús. En el sentido que lo hizo sin pecado. Y nosotros podemos caer en pecado, pero gloria a Dios por la sangre de Jesús que nos limpia todo pecado cuando nos arrepentimos. Y ahí podemos otra vez manifestar a Dios aquí en la tierra. El propósito de Jesús es discípulos, manifestar discípulos. Por eso Jesús escogió 12. Bueno, uno salió diablo, pero los escogió. Y estuvo orando y llorando por ellos antes de escogerlos. Y ya Jesús sabía que quién lo iba a entregar antemano. Pero, ¿qué le hizo? Discípulos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Discípulos. Tenemos que ir allá y predicar el evangelio. Tenemos que darle lo que tú tienes a otros y ayudarlos y levantarlos. Y para que ellos también entren y comiencen a discipular a otros. Porque tenemos que multiplicarnos aquí en la tierra. O sea, cuando Dios le dijo que al principio en Génesis, que Dios dijo que se multiplicaran, no era simplemente que se multiplicaran los animales, era que se multiplicaran en lo que es de Dios. Que se multiplicara lo que es de Dios aquí en la tierra. En otras palabras, cuando hablamos de discipulado, estamos hablando de que tú poder darle lo que tú tienes a otro y comenzar a ayudar a esa persona, a levantarlo para encaminarlo en los caminos de Dios. Ese es el plan de Dios, multiplicarse. Por eso cuando le dijo que se multipliquéis, era con ese propósito, que la tierra nos multipliquéis, para que entonces podamos manifestar a Dios y se multiplique a Jesús en otros. Esa es la meta del Padre y del Hijo. Aquel que fue engendrado, guarda, y el maligno no le toca. ¿Por qué no le toca? Porque estamos bajo la sangre del pacto. Por eso te puede tentar. Tú puedes sentir las aflicciones, tú puedes sentir la depresión, los miedos, los temores, los puedes sentir. Pero el diablo no te puede tocar. El diablo tiene límites. La Biblia dice que él es el acusador de los hermanos. Pero el diablo está limitado.
le tienes que pedir permiso para zarandearte, como Dios le dijo a Pedro. El diablo me ha pedido a zarandearte. El diablo ha pedido para zarandear a Pedro, en otras palabras. Pero, ¿qué pasó? Yo estoy contigo. Job fue zarandeado bastante, pero el diablo no lo pudo tocar, no pudo matar. Le trajo muchas aflicciones, le trajo muchas muertes, perdió mucho, pero a lo último recibió doble. O sea, a lo último de lo que tú pases, vas a recibir doble, vas a recibir mejor, porque tú pasas la tormenta con Él, no con miedo, con Él. Posiblemente esa tormenta que pasó por aquí, algunos tuvieron miedo, y es natural porque estamos en este cuerpo, pero llega el momento que uno dice, ¿en qué yo he creído? ¿En quién yo he creído? Yo fui engendrado por Dios. Por lo tanto, yo tengo poder. Yo le hablé a los granizos y la tormenta y el viento. Yo ni sentí el viento. Yo no sé si pasó o no pasó. Yo vi algunos cantitos de hielo y iba a recogerlo para echarlo en la refri, pero lo dejé quieto. Pero lo que te quiero decir es que lo que Dios está haciendo para estos días tiene que ver con lo que tú crees. Como tú crees, así tú vas a recibir lo que Dios te dice. Lo que Dios te dice tiene que ver con la vida de Él y con lo que Él está haciendo en esos últimos días. Por eso no podemos rendirnos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Tenemos que seguir creyendo. No te rindas por nada. Ok, vamos al próximo punto. Jesús fue engendrado por el Padre. Vamos al Salmo 2. Y quiero que entienda que aunque esto fue escrito en el libro de los Hechos también, sobre cómo Jesús fue engendrado. En esta escritura, en Salmo 2, versículo 6, dice así: luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Si yo estaba hablando del pueblo de Israel. Pero yo he puesto, versículo 6, puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Hablando de Jesús, que Dios tenía un plan para nosotros y tenía un plan para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel se lo perdió. Yo he puesto mi rey, Jesús, sobre Sión, la iglesia. Sión no es simplemente una montaña, Sión es la iglesia también. Mi santo monte, ¿por qué? Porque Él se manifestaba siempre en el monte. Y cuando le habló a Moisés, estaba en el monte. Entonces, el monte tiene que ver con la presencia de Dios. Entonces, yo he puesto mi rey sobre Sión, la iglesia, mi santo monte. Tú eres el santo monte de Dios. En el sentido que Dios te usa a ti para orar, para creer a Dios. Estamos hablando de Jesús. Más adelante, en el versículo 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O sea, ya estaba profetizado en el libro de Salmos que ya Jesús iba a ser engendrado por el Padre. Y engendrado quiere decir nacer, aunque Jesús ya era hijo de Dios. Pero como Él vino como hombre, como tú y yo, como un cuerpo humano, entonces tenía que ser engendrado. O sea, lo mismo que pasó con Jesús, que fue engendrado, que nació del Padre, así nosotros tenemos que nacer de Él. Y cuando tú naces de Él, es un decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En estas palabras ya Dios tenía un plan para la salvación para cada uno de nosotros, porque fuimos engendrados por Él, para nosotros, para que nosotros andemos una vida muy diferente a la que hemos vivido anteriormente. Por eso Dios tiene un plan, y el plan de Dios es para sacarnos del hoyo, de sacarnos de la mentira, sacarnos de las cosas que estamos pasando en este mundo. Entonces todo esto tiene que ver con lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo hoy? ¿Qué es lo que Dios te está comunicando hoy? Si vemos bien lo que Él te está hablando, Él te está preparando para lo mejor, para las cosas mayores y mejores, que Él ha preparado para los que le aman. Por eso todo depende de cómo tú amas a Dios. Cómo tú amas a Dios, así tú vas a recibir las bendiciones que le corresponde al que fue engendrado por Él. Entonces,
publicaré el decreto. Ya se escribió. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Más adelante, en el versículo 11, dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Servir a Jehová con temor, con reverencia. Con reverencia. Servir a Jehová con temor. Y alegraos con temblor. Debe haber alegría. Debe haber alegría. Por eso Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero debe haber alegría. El temor de Dios es la reverencia que tú tienes. Y cuando tú tienes reverencia a Él, tú te puedes alegrar porque Él no te ha desamparado y no te va a desamparar. Esas son las promesas de Dios. Tenemos tantas promesas en la palabra de Dios que a veces perdemos lo que Dios nos ha hablado y lo que nos está hablando. Jesús tenía que ser engendrado como nosotros también fuimos engendrados por Él. ¿Y cómo somos engendrados? Por la palabra. Cada vez que tú recibes la palabra, tú te estás siendo engendrado por Él. Y engendrado quiere decir que tú vas a concebir lo que Él es. Por eso Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Debemos dar fruto de quién es Él para nosotros. Si somos engendrados por Él, el fruto del árbol da su fruto porque fue engendrado del fruto que le corresponde a ese árbol. Y si con limones, con naranjas, y si es engendrado, pues uno va a dar naranja y el otro va a dar limones. ¿Ok? Porque así es lo natural. En lo espiritual es igual. Tú recibes lo que tú eres de parte de Dios porque tú fuiste engendrado, y como fuiste engendrado tú vas a dar los frutos de Él. Y por eso podemos ser diferentes. Dios quiere una iglesia muy diferente. Una iglesia que ame la multitud. Una iglesia que ame a todos aquellos que no conocen a Dios. Una iglesia que quiere evangelizar. Que tiene un deseo de hablar de Cristo a alguien. Yo me recuerdo cuando yo primero vine a los caminos del Señor, yo le quería hablar hasta los postes de la luz. Porque estaba tan gozoso y alegre con lo que había recibido, ¿verdad? Que le hablé del Señor a casi todo el mundo. Después la cosa cambió, porque Dios me estaba ayudando, pero entonces era por fe. Y cuando vamos por fe, pues un poquito diferente, porque ahora tenemos que pelear y venir en contra de la oposición. Por eso, hermanos, es importante que tú te mantengas en el primer amor. No pierdas el primer amor con Dios. Porque lo que Dios te dio es algo que Él es. Lo que Él es, te lo dio a ti. Wow. Y eso quiere decir que debemos apreciar lo que Dios nos ha dado y ser fiel a Él. Yo creo que este es el tiempo de ser fiel a Dios. Y agradecer todo lo que Dios ha hecho. Pero tú no puedes agradecer a alguien que tú no conoces como debes. Yo creo que todavía no conocemos a Dios como debemos, pero estamos encaminando en conocerle, en tener una relación mejor con Él y poder andar con Él. Versículo 12 dice así: honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Wow. Eso está fuerte, ¿no? Honrar al Hijo. Hay que honrar al Hijo, a Jesús, para que no se enoje. O sea, Dios se enoja también porque Dios es un Dios celoso, que te ama. Como tú eres también celoso de tus hijos y tú los guardas porque Él los ama. Es un celo para los hijos. Los guarda, los instruye para que ellos caminen les da buenos consejos. Eso es un celo. Eso es parte del amor. Entonces, a Dios también honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Si tú no honras a Él, Dios, ¿qué va a hacer? No le va a gustar, en un sentido se va a enojar y vas a aparecer en el camino, andando en tus propios caminos y no en el camino de Dios. Esto es una advertencia, simplemente esto no es algo fuerte para ti, que Dios tiene coraje contigo y que está enojado y que quiere romper la patita o romper un hueso, nada de eso. Esto es una advertencia, esto es algo que el amor de Dios nos lo dice, que si honramos al Hijo es honrar la palabra, vivir la palabra, ser un hacedor de la palabra.
Si no lo hacemos, vamos a perecer en el camino, en la vida que estamos viviendo. ¿Por qué? Pues se inflama de pronto su ira, o sea, su protección. Su protección. No es que Dios está con coraje con el látigo para darte 2 o 3 latigazos porque no obedeciste. No es eso. El amor de Dios no hace eso. El amor de Dios lo que hace es que no te puede proteger. Quita el cerco de protección sobre tu vida, porque tú andas en tu propio camino. Cuando tú regresas en los caminos del Señor, tú regresas a tener las bendiciones y fuimos engendrados por Él y seguimos siendo bendecidos. Ahora, el problema es cuando nos apartamos, cuando nos deslizamos, nos vamos atrás, no amamos a Dios como antes. Yo me recuerdo todavía, cuando yo, al principio, cuando recibí al Señor, yo vivía en el cielo todos los días. Sentía una goza, sentía una alegría. Yo no sé si me está entendiendo, pero cuando tú naces de nuevo, así te sientes. Te sientes contento, te sientes alegre, como que los problemas son tan pequeños que no, Ahora después, claro, las cosas cambian, porque entonces ahora estamos andando por fe, claro. Pero bienaventurados todos los que confían en Él, o los que en Él confían. Bien bendecidos. Todos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son todos? Ok, todos son todos. Ok, pues está bien claro. Todos son bendecidos cuando confiamos. Y yo creo que este es el tiempo de confiar más que nunca. No podemos confiar en el gobierno, no podemos confiar en alguna gente, no podemos confiar en algunos cristianos, porque andan un poco y son más torcidos que tú. Pero gloria a Dios, que Dios sabe cómo enderezar lo torcido. Y lo que está torcido, Dios lo va a enderezar. Y si tú has fallado, Dios todavía tiene un plan para tu vida, para que tú andes otra vez siendo engendrado cada día con Él y andando con Él cada día en las promesas de Él. El último punto que vamos a hablar. Fuimos engendrados por la palabra. Por la palabra. En 1 Corintios, capítulo 4. En 1 Corintios, capítulo 4, otra vez, vamos a ver lo que engendrado por la palabra. La palabra es lo que te va a engendrar a ti. 1 Corintios 4, 13. Y quiero que vea bien esto. No nos difaman, hablando Pablo, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Tú sabes lo que es la escoria? Ya sabemos lo que es eso, ¿no? Ok. La basura, por no decir la palabra. ¿Qué está diciendo Pablo? Estaban siendo perseguidos. Esta iglesia estaba siendo perseguida, los hermanos estaban siendo perseguidos. Él estuvo perseguido por muchos judíos y enemigos. Pero ¿qué pasó? Si quieres saber, vamos más adelante. El versículo 14. No escribió esto para avergonzaros, sino para amonestarlos como hijos míos amados. No escribo esto para avergonzaros. O sea, esto que estaba hablando Pablo a la iglesia era para amonestarlos como hijos míos, no era para ponerlos en vergüenza. O sea, Dios no te quiere poner en vergüenza con la palabra. Él no quiere avergonzarte. El enemigo es el que te quiere avergonzar. Y cuando tú no tienes palabra, el enemigo va a poder avergonzarte para que tú quedes mal con Dios. Y mira, la fregaste, le hiciste mal, fallaste, caíste en pecado, miraste al perro mal. Entonces, todas estas cosas, el enemigo quiere atacarnos diariamente, a enseñarnos cosas que no son reales, porque él lo que hace es torcer la verdad. Pero dice, amonestaros como hijos míos, amados. O sea, es interesante que Pablo era como padre para esta iglesia, porque la engendró, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Eso es lo que Dios quiere hacer. Él quiere ayudarnos, amonestarnos. Él no te obliga, Él no te dice tiene que hacerlo, o si no, voy a sacar el látigo, o voy a sacar el cinto y vamos a ver qué va a pasar. Y te enseña la hebilla, no la belt, que es más dura. Entonces, ¿por qué? Él no es así. Él lo que hace, amonestarte, te lo dice,
te dice con palabras de amor y corazoncitos, de amor. Y te lo dice bien, bien lindo. Aleluya. Y te lo pone bien lindo porque Él te ama. Tenemos un Padre que nos ama. Él no está enojado con nosotros. Él lo que quiere es amonestarnos del cielo para corregirnos, para que andemos bien, para que seamos bendecidos. La bendición viene por la obediencia. Y la obediencia trae la manifestación de lo que Dios es y lo que el plan de Dios para la vida tuya. Eso tiene que ver con una declaración de Dios que te dice, te amo. Aleluya. Aleluya. Gracias. Por eso, hermanos, usted debe decirle a sus hijos, te amo. Aleluya. Si no te lo dijeron a ti cuando tú estabas criando, díselo a sus hijos. Aprende a decirle a tus hijos, te amo. Aleluya. Te amo. Gloria a Dios. Aleluya. Te amo. Gloria a Dios. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo a todos. Gloria a Dios. Y eso no son palabras, eso son algo que está escrito en el corazón. Porque ese es el amor de Dios. Entonces, como estaban leyendo, Dios nos está amonestando del cielo. Dios nos está hablando. Dios nos está amonestando con un propósito para que nosotros andemos en esta vida nueva, la cual Dios dice que nos pertenece. Versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Esto es bien importante. Aunque tengáis muchos años o muchos maestros, ayos o tutores que te enseñen a ti, Él le estaba diciendo estas palabras a esta iglesia. Aunque tengáis 10,000 años en Cristo, muchos tutores, no tendréis muchos padres. Wow. En esta palabra, Él estaba diciendo que pueden haber otros que te pueden enseñar a ti. Y te pueden enseñar a ti. Pero dice, no tendráis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. En otras palabras, ustedes nacieron con lo que yo les dije, con el arrepentimiento y cómo recibieron a Jesús. Los engendré, eso quiere decir que nacieron. Y como nacieron, Él fue el que los engendró. Ahora, ¿quién engendró a Pablo? Jesús. Engendró a Pablo. Y ahora Pablo está engendrando a la iglesia. Cada vez que una persona viene a los caminos del Señor por medio de tu palabra, de tu persona, esa persona ha sido engendrada por ti mismo. Aleluya. Eso quiere decir que nació de ti, porque tú tenías algo que se llama semilla, y esa semilla tú la diste a otro, la sembraste en el corazón. Y esa persona recibió esa semilla que tú la tenías porque tú fuiste engendrado primero para que la otra persona fuera engendrada también. ¿Me entendieron? Aleluya. Estamos viendo principios de lo que la palabra dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, o muchas personas que te pueden ayudar, muchos padres, tendréis muchos padres, no tendréis muchos padres. No tendréis muchos padres. Bueno, alguien me dijo una vez, no llame a nadie padre aquí en la tierra. Okay. Bueno, aquí dice, no tendréis muchos padres. En otra palabra, hay muchos padres. Pues en Cristo Jesús, yo os tendré por medio del Evangelio. ¿Por medio de qué? ¿Qué es lo que va a convencer a la gente? ¿Un cuentito tuyo? No, el Evangelio, la palabra. A veces los testimonios pueden tocar a la persona, pero el Evangelio. La persona nace por el Evangelio, por eso el Evangelio cambia. Y el primero que cambia es a ti. Aleluya. Por eso, cuando tú recibes la palabra del Señor, hay un proceso. Y ese proceso tiene que ver con la vida de Jesús. La vida de Jesús. Yo estaba viendo un video, ¿verdad?, que me mandó el hermano, el cuñado de Meli, ¿verdad? Mandó un video hoy, ¿verdad?, cómo él estaba ministrando a la gente allí en la casa, en una casa bien pobrecita, gente bien simple, que no tenía mucho dinero o lo que sea. Y él estaba engendrado. Estamos engendrando a ese matrimonio, que tienen, yo no sé, tendrán como 70 años, tan joven todavía. Pero él estaba ministrando la palabra y ellos estaban recibiendo la palabra. Fue engendrado por él, porque él sembró
la semilla que él recibió cuando fue Jesús engendró a él. Y ahora él estaba sembrando la misma semilla que Jesús le había dado. Y esa persona estaba recibiendo la misma semilla de salvación. Y confesaron a Jesús como Señor Salvador. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. No podemos quedarnos con la semilla. Debemos estar engendrando a otras personas. Debemos estar hablándole de Jesús a otras personas. Y no quedarnos con lo que tenemos. Porque si te quedas y escondes, Dios va a venir y te va a dar cuenta qué pasó con el talento que te di. Lo escondí. Bueno, si lo escondes no tiene mucha recompensa. Pero si tú lo das, si tú le hablas de Jesús, no te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios. No te avergüences. No te avergüences de hablar a Jesús. No te avergüences de orar en los restaurantes por la comida. No te avergüences de decirle Jesús te ama a alguien por ahí. Porque recuerda que tú estás engendrando, tú estás ayudando a alguien que pueda recibir la semilla de concebir, de poder manifestar a Dios en la vida de ellos. Y tenemos que verlo como bendición. Es una bendición. Entonces Pablo dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Wow. Que me imitéis. ¿De qué? De engendrar, de multiplicarse, de poder decirle a alguien, Jesús te ama. Y tú sabes que no es simple palabras que uno dice Jesús te ama, es porque ya tú fuiste engendrado por el amor. Y como ya tú tienes el amor, se lo puedes dar a otro. Tú pueden hablar muchas palabras, yo te amo, pero si tú no fuiste engendrado por Él, eso no llega. Eso simple es un amor fileo, que es de familia. Pero cuando es de Dios, es ágape, es el amor que tú tienes para dárselo a otro. Otra persona que esté necesitada por una palabra que tú tienes puede cambiar el destino de esa persona. Una oración que tú envías a un lugar puede cambiar un matrimonio que posiblemente esté al punto de morir. Por eso, cuando tú oras, tú estás sembrando semillas, porque tú fuiste engendrado con semillas. Y cada vez que tú hablas, las palabras que tú hablas son semillas, buena, mala. ¿Ok? Eso es mejor que entendamos estos principios para ponerlo por obra. Vamos a dejarlo ahí. La próxima vez vamos a seguir hablando de esto, pero quiero que oremos un momentito. Vamos a orar un momentito. Y vamos a darle lugar al Señor. Que Dios te enseña, que nos enseña a cada uno el principio de ser engendrado por la palabra de Dios. Porque cada vez que tú recibes la palabra del Señor, tú estás recibiendo el fruto de lo que es ser engendrado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre Santo, oremos y te damos gracias, Señor, que tú nos has hablado por medio del Espíritu Santo sobre la importancia, sobre los principios que está establecido en lo que la palabra dice. Y Padre, yo pido, Señor, que esto se grabe en corazones tiernos que están recibiendo, que quieren crecer, que quieren multiplicarse en otros, en ayudar a otros, en levantar a otros, en restaurar la vida de otros. Y Padre, yo pido, Señor, que esta palabra llegue a los corazones de una forma que van a poder andar conforme el amor, en el amor de Dios, porque en el amor está la palabra y en la palabra está el amor. Por lo tanto, Padre, que esta palabra que se ha recibido, Señor, cambie nuestros corazones para poder recibir la revelación de quiénes somos y qué es lo que está pasando en nuestra vida cuando tú y yo recibimos la palabra de Dios. Que no simplemente palabras que se hablan, son palabras del cielo que viene a corregirnos, que quiere hablarnos, que nos quiere llevar a ese lugar donde podemos andar con Dios muy diferente. Y Padre, yo pido, Señor, por los enfermos, yo pido por los que están necesitados de salvación. Padre, sana al enfermo, liberta al cautivo. Padre, que ahora mismo la palabra, la semilla, la enviamos, Señor, para que caiga en buen terreno y vidas sean cambiadas y transformadas por esa palabra que tú nos has hablado, Señor, en este día. Y que esta palabra, Señor, pueda dar buenos frutos, porque ha caído en buen terreno.
Y creemos, Señor, que esto ha sido posible porque el Espíritu Santo lo hizo posible y porque Jesús lo ganó todo en la cruz del Calvario. Y por esas verdades y por esa verdad recibimos esas bendiciones en esta noche. Te damos gloria, Padre, y también gracias a todos los que nos siguen por las redes sociales. Los bendigo hasta el próximo domingo. Bendiciones. Amén. Gracias. Gloria.